gracias, en primer lugar, por acompañarnos en lo que, como se anticipa en el título de la mesa, queremos que sea... ¿Me oís bien? Sí. Queremos que sea un recorrido por la historia de Mariluz como maestra de docentes, a partir de nuestras narrativas, de las narrativas de los que hemos sido y somos su alumna y alumno. Bueno, pues soy Cristina Pérez Valverde, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, al que, como sabéis, pertenecía Mariluz, con lo cual tuve la gran suerte de ser su compañera. Me acompañan en la mesa Carmen Morente, Miguel González Marto, Loli Ortiz Lirola y María Ángeles Almirón. Bueno, Carmen Morente es maestra, es licenciada en Filosofía y Letras, con grado en Historia del Arte y miembro del Grupo de Estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz. Es una gran estudiosa y difusora de la obra de Lorca, escritora tanto de ensayo como de relatos, con varios premios en su haber, y pertenece a la promoción de magisterio de 1970-73. Bueno, Miguel es maestro, pedagogo y poeta. De hecho, su poemario Alas de Arena se publicó en la editorial Zumaya, fundada por Mariluz y Reme, ya que en el año 2009 Miguel retomó el contacto con Mariluz y, como él mismo me dice, alimentaron la cercanía a través de la poesía y construyeron una relación de amistad. Bueno, aparte de sus varios volúmenes de poesía que tiene, me gustaría destacar su compromiso social y con la educación de las personas y grupos sociales más necesitados. Su actividad laboral la ha desarrollado siempre en barrios que tienen dificultades sociales y económicas, y de ellos he aprendido, y aún aprendo, dice, lo más importante de la vida. Miguel y Loli Ortiz Lirola pertenecen a la misma promoción, que es la del 73-76, inmediatamente posterior a la de Carmen, pero en la que hubo ya un cambio de planes. Del plan de 1967, la titulación era Maestro Nacional de Enseñanza Primaria, se pasa al de 1971, Profesores de Educación General Básica. Y esta transición pues la vivió Carmen, porque creo que fue de primero a segundo, me parece, ¿no? Segundo, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, Loli Ortiz es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y está llevando a cabo una labor encomiable con los migrantes y las personas sin hogar, que es esencial en estos momentos. Sobre ello ha escrito artículos en la prensa como Dignidad y soluciones eficaces para las personas sin hogar en Granada, donde se denuncia la exclusión social y las duras condiciones en las que sobreviven estas personas, y también pertenece al colectivo Antidesahucios de Granada. Y yo pienso en las palabras de Mariluz, por ejemplo, en Escuela en Libertad, donde mostraba su preocupación por estos niños que no han tenido tiempo de soñar y que viven muy pronto en el mundo del hambre y del trabajo, en los universos despiadados de la guerra y desolaciones. Decía, a ver si alguna vez dejamos de ser necesarios en el compromiso o en la denuncia. Mientras tanto, tenemos que seguir alzando la voz y trabajando para mejorar estas situaciones inaceptables. Bueno, y con María Ángeles Almirón, pues nos vamos a las promociones de la década de los 80, a la que también pertenezco yo. María Ángeles, como inspectora de Educación, nos va a aportar una perspectiva muy interesante acerca de lo que era el concepto de educación y de currículum de Mariluz, de cómo entendía la formación de maestras y maestros. Creo que también nos traes alguna sorpresa. Bueno, ha sido también maestra 25 años, directora, y bien conocida su importantísima labor en el fomento de la lectura y el trabajo con las bibliotecas escolares. Ha organizado y liderado grupos de cooperación entre bibliotecas. Me hablaba antes del de Sierra de Huétor y Marea Lectora, en el que están preparando, van a desarrollar pronto un proyecto en torno a Mariluz. Bueno, yo lo que quiero es, antes de que empiecen a hablar ellos, resaltar el sentido de justicia social que prevalece entre mis compañeras y mi compañero, el importante papel que desempeñan en la educación y la sociedad, su talante humano, su trayectoria profesional e identidad docente, que creo que está claramente impregnada del magisterio de Mariluz. Es palpable cómo ese magisterio se refleja en su labor, cómo ha cristalizado el modo en que Mariluz transmitía su amor por la literatura, cómo nos hacía ver poesía en cada paisaje y hacer de cada paisaje poesía. Pero también su transmisión de la necesidad de trabajar activamente por mejorar la sociedad, por entender al otro, lo que hoy denominamos ética del cuidado y del belonging o la pertenencia, cómo nos enseñaba que la docencia es una forma de vida.
Yo creo que a través de sus palabras os daréis cuenta de la importancia que tiene la formación inicial docente. Y por eso es un honor para mí estar hoy aquí, uniendo nuestras voces para compartir lo que supuso tener como maestra a Mariluz. Y le agradezco la invitación a Reme. Observaréis que en nuestras narrativas aparecen vivencias y recuerdos compartidos. Y, ante todo, la voluntad de transmitir el amor por la palabra ética y estética, signo de identidad de Mariluz. Decía ella que los niños descubran el esplendor y la magia que encierran las palabras, los secretos más recónditos de la lengua materna. Solo así serán capaces en el futuro de descubrir la belleza del mundo, esa que está escondida a la inmediatez de los ojos, a las miradas fugaces y nunca detenidas. Hablaba de palabras para la libertad y con ellas, con la complicidad y la luz de la tiza, empezaremos a trabajar desde la certidumbre de que las palabras nos hacen libres y mejores. Tengo que decir que estos días hemos estado en contacto y a mí me han emocionado sus relatos. Así que voy a cederle ya la palabra para que puedan compartirla, sus relatos con vosotras y vosotros. Y entonces, si te parece, Carmen, sí, gracias. Le doy aquí, ¿no? Pues creo que sí. Yo le quito, ¿no? Buenas tardes, no. A mí me pasa igual. Sí, sí. Ahora. Bueno, yo tengo, en cualquier caso, una voz potente. Gracias como alumna de Mariluz Escribano Pueo por la invitación que se me ha formulado, especialmente a la profesora Remedio y a María Cristina, que no tenía el gusto de conocerla. Gracias a mis compañeros que atravesaron el periplo discente con Mariluz Escribano, y voy a ser muy breve porque nos han dicho que tenemos poco tiempo, entonces yo voy a ir como una locomotora. Bien. Quería explicarles un poco la sociología de la Normal de Magisterio en 1969, que es cuando yo llegué, y siempre desde el punto de vista de las mujeres. La mayoría, o en un porcentaje importantísimo, procedentes de zonas rurales, de familias con una instrucción elemental y procedentes también de colegios religiosos, porque en aquellos tiempos las plazas de educación secundaria, de bachillerato, para chicas eran escasas en la ciudad y en la provincia. En esa Normal había todavía, y pasaron años en que no desapareció, una presencia del ideario del nacional sindicalismo, me voy a quitar la mascarilla, muy grande, que se palpaba. En primer lugar, estoy hablando de una Normal en la que había separación de género, es decir, que las chicas entraban por una escalera y los chicos por otra, y la única actividad que podíamos compartir era el coro, y yo, que tengo un oído aquí y otro en Pekín, pues claro, me apunté al coro porque era la única manera de socializar con los muchachos, si no, pues vivíamos en un permanente gineceo. La sesión femenina estaba presente en asignaturas que teníamos obligatorias, educación del espíritu nacional, la gimnasia, los trabajos manuales, que no eran una María, así como en una experiencia terrible que, si después hay tiempo de comentarla, por la que teníamos que pasar, en este caso las chicas y los chicos, y era una especie de mili a la que se nos obligaba para poder obtener finalmente el título de magisterio. Yo quiero hablar también de una experiencia de una generación que vivimos en la Normal envuelta en fantasmas. Me da mucha pena pensar que aquella época tan importante de mi vida la viví rodeada de fantasmas. Yo no sabía el edificio en el que estaba qué significación tenía. No sabía que lo había inaugurado Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República. Menos sabía que el director de esa escuela Normal, don Agustín Escribano, padre de Mariluz, había sido fusilado en el año 36. Tampoco sabía que la profesora María Luisa Pueo Costa, madre de Mariluz Escribano Pueo, había sido depurada y expulsada de Granada por su labor docente y por su compromiso social y educativo. Yo no sabía que en la mesa en la que apoyaba mis codos o ponía mis libretas y mis lápices, o en la silla que me sentaba, había sido construida por el gran diseñador Hermenegildo Lán, brutalmente perseguido y torturado después del triunfo del fascismo en Granada, bueno, y en el conjunto del país,
y que esos muebles se habían hecho, se habían sacado en una bolsa de empleo de la CNT del sector de la madera en Granada para combatir el paro que había en la ciudad. Entonces, en ese contexto, en esa normal de 1969 es donde creo yo que tiene, al menos para las personas de esa generación, ese impacto tan grande la presencia de Mariluz Escribano Pueo. Algunas imágenes de nuestra experiencia en el paso por allí fueron la sala de lectura. Yo he puesto así un poco en broma que era muy fuerte, diríamos ahora, pasar de Gustavo Adolfo Bécquer, con todo el respeto y el cariño, a Samuel Beckett. Entonces Mariluz era eso, es que llegábamos allí y el mundo que se abría, muchas veces no entendíamos lo que se nos leía, porque ella era una gran lectora, con su permanente cigarro en la mano y esta posición de los dedos. Entonces Mariluz nos hizo pasar en ese amor por las palabras, en ese amor porque solo a través de la lectura y de la instrucción podríamos conseguir superar el estado de ánimo en el que vivía mediocre y cansino nuestra sociedad, represivo, podríamos ascender. Nos impulsaba a ir al teatro universitario. Los alumnos de magisterio no éramos universitarios y ese complejillo como que lo arrastrábamos siempre y ella nos impulsaba a ir a ver las actuaciones del teatro universitario y allí veíamos, no veíamos a los hermanos Álvarez Quintero, veíamos Esperando a Godot o la ópera de los 5 peniques de Brecht, o sea que todo ese fue el impulso que Mariluz nos señaló. La sala de lectura era una sala mágica, porque cuando Mariluz decía ¡qué ruido hay, qué escándalo en el pasillo!, se levantaba y cerraba el cerrojo, quería decir que entrábamos en la parte clandestina de la literatura y aquello era esplendoroso, porque ahí escuchamos de su boca, con ese acento entre castellano y alguna cosa que se le pegó de Granada, pues escuchábamos a Miguel Hernández, que no lo conocíamos. Ahora puede parecer muy heavy afirmar que no sabía la gente de la normal quién era Federico García Lorca, pero es que era así y además buscaba, no nos enseñaba lo más fácil de esos poetas. Es que la estoy viendo con la mano así, de poeta en Nueva York. ¡El mascarón! ¡Mirad el mascarón! ¡Cómo escupe veneno de bosque por la imperfecta belleza de Nueva York! Que además nos enseñaba a pronunciar bien esa palabra. Bien, ahora voy a dejar el cigarro de Mariluz. Esto que veis aquí es una media que está llena de tierra. Bueno, no es tierra porque es arena de un gato, pero bueno, en una botella. Luego en las casas hacíamos un engrudo con papel de Patria y de Ideal, claro está, y cola de caballo. Con ese engrudo cubríamos esta pelota que era la cabeza del futuro muñeco y se llevaba hacia el goyote para abajo, porque luego había que vestirlo, había que pintarlo, vestirlo, para poder utilizarlo. Es de las experiencias más impresionantes que yo he podido vivir en la normal. Ella montó el Teatro de Guiñol y el concurso de guiones para Teatro de Guiñol. Era una experiencia directa para combatir la timidez. Éramos adolescentes. Yo llegué sin carnet de identidad a la normal. Tuve que llevar el libro de familia porque para matricularme no tenía todavía carnet de identidad. Entonces, romper la timidez, el sentido del ridículo. Mariluz nos hacía perder el sentido del ridículo, algo muy importante para quien tenga que enseñar. Yo no me he dedicado a la enseñanza. Entonces ella, con los muñecos en la mano, era capaz de hacer un personaje malo, una doncella, lo que fuera, ¿no? Y en el Teatro de Guiñol aprendimos nosotros muchísimos adjetivos, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lamento que sea Pinocho, pero es que fui a comprar el muñeco y solo había muñecos de cuentos. Entonces, olvidaros de que tiene esa nariz y de que no fuera Pinocho. El prototipo, el versátil. Yo soy Patatín, el que quiere corregir el defecto de Patatán de comer moscas con pan. Después el pusilánime, el escurridizo. Ay, yo soy Patatín, hola.
el que quiere corregir el defecto de Patatán de comer moscas con pan. Después venía el bronco y el malcarado. ¿Qué pasa, pelos de loca? Sin ofender, ¿eh? Yo soy Patatín, el que quiere corregir el defecto de Patatán de comer moscas con pan. Así nos enseñó Marilú a vencer la timidez y a vencer los complejos que podríamos tener a la hora de enfrentarnos con los niños. Otro elemento importante, las excursiones fuera de programa. Marilú se ha inventado una cosa genial, porque nos íbamos en tranvía al Valle de Lecrín a recoger naranjas, en una explotación familiar donde no habían quedado hombres porque se habían ido a Alemania. Y claro, el trayecto en el tranvía era la acequia, la tradición nazarí, la tradición romana, era todo un conversatorio importantísimo. O conocer el molino de Ganivés, que todavía vivía, creo que era una sobrina nieta de Ganivés, o la Alhambra recóndita. Había gente que no había visitado la Alhambra, muchas niñas que no habían estado nunca en la Alhambra. Pero es que además Marilú, de la mano de las personas que conocían Granada, pues nos enseñó no solo la Alhambra que ve el turista, sino la Alhambra que ve el turista, sino la Alhambra recóndita. Y después su experiencia en Estados Unidos. Es que para nosotras eso era impresionante. Es que contaba los divorcios, que los matrimonios se divorciaban y celebraban el divorcio. Y toda la actitud, todo lo que venía comentando, toda la historia y los relatos nos abrían, o sea que otro mundo estaba existiendo, más allá del mundo tan pacato y tan desgraciado que nos tocó vivir. Por último, la palabra maestra, viga maestra, porque es que eso es, un edificio no se construye si no tiene vigas maestras. Luego se le van poniendo ladrillos, se le va poniendo padul, la pintan de verde, de amarillo o de rojo, amarillo y morado, que quedará preciosa, ¿no? Pero las vigas maestras tienen que ser las vigas maestras, y eso fue para nosotros Marilú Escribano Pueo. Decir que no era la única persona, que es la normal, la única maestra y también maestros que nos enseñaron muchas cosas interesantes. Mencionar a doña Tadea Fuentes, es que en aquella época es que nosotros nos formamos con la gramática de Manacorda de Rossetti, ahí, Ale, o el Farú, el profesor de Psicología y Sociología, que era extraordinario, o la profesora de música, que era terrible aprobar la música porque era una de las materias claves del magisterio, doña María Luisa Pinto, que eso había que verla, a doña María Luisa Pinto. Yo como adolescente de barrio de Granada, cuando la veía llegar con esos tacones de aguja, subiendo con ese cuerpo que tenía, que era monumental, con esa soberbia, porque tenía derecho a ser soberbia por las escaleras, es que yo creo que nos apartábamos para poder observarla. Y ella también nos abría la puerta y nos dejaba que manipuláramos el tocadiscos y que pusiéramos los discos que nos diera la gana. Y después la gente joven que comenzó a llegar, y que, bueno, mencionar a don Luis Rico, que, bueno, que de pasar del colegio de la multiplicación en los quebrados y esto y lo otro, pues a estudiar matemáticas de conjuntos, pues no hemos hecho unidades didácticas obligadas por esa disciplina nueva. Y bueno, pues que somos lo que somos, yo por lo menos soy lo que soy porque tuve esas vigas maestras y me encanta poderlas reivindicar y decir que muy bien por esa maestra tan genial que tuvimos. Gracias. Hola, sí. Pues agradezco de corazón la celebración de este primer Congreso Internacional de la Literatura Escrita por Mujeres y la invitación que me ha hecho Remedios a participar en esta mesa, porque me ha permitido recordar y reencontrarme con mi querida profesora Marilú. Aunque voy a repetir algunas de las cosas que se han dicho, pero bueno, creo que está bien.
Empezamos en el año 71, donde en ese año se aprobó el plan de formación de profesorado en la enseñanza general básica, ¿no? Se reconocía la importancia y la valía de las maestras y maestros en la sociedad desde el Ministerio de Educación y se ponía de manifiesto la necesidad de una formación integral y global. La enseñanza sería entonces universitaria, por lo que se cursaría el preuniversitario, y habría 3 ramas, la de ciencias sociales y filología inglesa y francesa. La carrera iba a durar 3 años y se acabaría con el título de diplomado en profesor o profesora en primera y segunda etapa de la EGB. En ese tiempo se cambió un poco, o se avanzó bastante. Se buscaba enseñar a aprender a través de la investigación, fomentar la autoestima y el aprendizaje autónomo, propiciar la individualización en el aprendizaje del alumnado, de acuerdo con sus características individuales, suministrar variedad de recursos de aprendizaje, actuar como dinamizadores culturales en la comunidad, etcétera. Es decir, se partía de una formación a fondo de los estudiantes y las estudiantes que soñaban con acompañar a la infancia y a la juventud en esa aventura maravillosa de aprender, de conocer la vida y a todos los seres que participan de ella, en nuestro planeta, en el cosmos, adentrarse en las artes y en todo lo que hace a una persona un ser íntegro y completo, dispuesto a disfrutar las relaciones, la belleza, la propia plenitud. Así empezó ese plan 71. Mi curso fue la segunda promoción de este plan. Allí encontramos a profesoras maravillosas, entre ellas a Mariluz Escribano. Nos daba literatura del siglo XX y didáctica de la literatura. A Mariluz siempre la veíamos, como ha dicho la compañera Carmen, con Tadea Fuentes, coordinadas en el trabajo, siempre en colaboración, innovando y proponiendo. Las dos formaban un tándem. Para nosotros eran casi la misma persona, aunque eran muy distintas. Nos admiraba su complicidad. Nuestro curso era un grupo muy responsable. No sé si porque lo éramos o porque estas profesoras sacaban lo mejor de nosotras. Coincidimos un grupito de estudiantes un poco mayores que lo que correspondía a ese curso y quizá por eso éramos más receptivas y colaborábamos a tener un ambiente en clase de atención, de intervención, que hacía que todas participáramos con deseo de informarnos, de conocer a fondo lo que se pedía en el programa. Creo que tanto Mariluz como Tadea se sentían muy apoyadas y reconfortadas por nuestra clase, que seguía todas sus iniciativas con entusiasmo. Me voy a quitar esto. Me centro en Mariluz. Era deslumbrante en su pedagogía y en su saber. Nos dejaba siempre con la boca abierta y con ganas de leer y meternos en los autores que nos proponía. Las mujeres escritoras hispanoamericanas llegaron a nosotras por Mariluz. Gabriela Mistral, Gioconda Belli, Alfonsina Storni. Recuerdo a Mariluz rotunda, seca, rompedora, valiente, creativa, con mucha elegancia en sus gestos. Parecía una mujer fuerte y al mismo tiempo capaz de emocionarse ante un poema de Miguel Hernández o de Machado o de Lorca. Con todos ellos disfrutamos y los conocimos en profundidad. Ella misma se transformaba en sus clases detrás de su escudo de profesora seria, en el buen sentido de responsable, aparecía su sensibilidad, su amor a la vida, su valoración de la amistad y su admiración por la belleza. También nosotras, como alumnas maduras, sabíamos los puntos flacos de estas dos mujeres y si nos resultaba difícil hacer algún examen, le proponíamos un trabajo que en realidad era más complicado y que tanto Mariluz como Tadea sabían que entrañaba más valores educativos, la indagación, la creatividad, el reparto de las tareas, poner mucho de nosotras. Y así montábamos un teatrillo de marionetas, como ha explicado Carmen, un recital de poesía, un comentario de texto del autor o autora que estábamos estudiando, en vez de hacer el examen. Mariluz nos hacía expresarnos desde dentro,
Valoraba la riqueza y el estilo personal. Nos hacía crear con lo que cada una tenía o lo que buscaba. Recuerdo el respeto que sentía hacia su alumnado. Lo más bonito que hicimos fue sobre un poema de Antonio Machado que se titula «Señor, me cansa la vida». Un poema que nos conmovió a todas y a ella. Un compañero que conocía mucho al organista de la catedral, Juan Alfonso García, le pidió que le pusiera música a ese poema de Machado y lo hizo magistralmente. Fuimos capaces de cantarlo con muchos ensayos y preparación. Lo hicimos en la clase de Tadea, que enseguida llamó a Mariluz. No os puedo contar la emoción de estas mujeres profesoras. Las dos quedaron tocadas. No podían esperar ese nivel en su alumnado. Se apartaron, sacaron el pañuelo y las vimos llorar y conmoverse. A Mariluz se le escapaba su amor a Granada. Siempre hablaba de su originalidad y de su belleza, de la historia de nuestra ciudad. Recuerdo algo que me impresionó porque lo decía una profesora. Me hizo pensar que la educación es mucho más que la información. Era una tarde soleada y muy agradable. Teníamos clase a las 4 y allí estábamos puntuales en la puerta esperando a Mariluz. Nos saludó y pasamos. Y va y nos dice, ¿cómo venís a clase con esta tarde tan hermosa que tenemos y esta maravilla de ciudad? Ir a pasear por la Gran Vía, paraos ante cada edificio y contemplarlo, observar la belleza de las estatuas en la fachada del edificio número 11, los balcones que parecen bordados, la grandiosidad de los templos del dinero, los bancos del principio de la Gran Vía, subir a la terraza del Hotel Gran Vía desde donde hay una vista preciosa, admirar la catedral, parados en el convento de Santa Paula. No hace falta ser tan formales ni venir todos los días a clase. Eso nos decía. Nos hablaba de los rincones tan bonitos, que también a las que ha aludido la compañera, y que estaban muy cerca de la Escuela de Magisterio, ¿no? El Mirador de la Churra, el lavadero de la Puerta del Sol en el Realejo, los paseos para subir a la Alhambra con el ruido del agua en las dos laderas. Así recuerdo a Mariluz, amante de la libertad, enamorada de Granada y de su historia. Al cabo de 42 años encuentro de nuevo a Mariluz. Yo he estado todo el tiempo trabajando de maestra en distintos pueblos y la encuentro a través de un libro de poemas que en esta feria del libro pasada buscaba para mis nietas, una de ellas que creo que le gusta la poesía. Y descubro en mi profesora la unidad con la naturaleza y lo creado con las ramas del árbol y los pájaros que sueñan, que vuelan cuando duermen, y la nieve en el mandarino y el despertar de la primavera, y allá en el azahar encuentra ella el consuelo. Y nos invita a escuchar la conversación del bosque, a oír el aire, a dialogar con el agua para encontrar la serenidad, el sosiego, la sabiduría y la paz. En este libro, Soy un árbol, he encontrado a una Mariluz mística, sencilla y sabia, y sospecho que ha seguido el camino de desnudarse y despojarse de todo, valiente y atrevida como la veía de joven, ahora consciente de descubrir como Machado la ligereza del equipaje. Una de mis nietas se llama Abril y me encanta el poema de Mariluz que lleva ese título, la cantidad de aves que señala con su nombre y que visitan su jardín y le acompañan. En el verano se va la pena remando sola, dice, y a Mariluz le resulta largo y duro el invierno. ¿Cuánto tarda en venir la primavera? Desde que terminé la carrera y me fui a vivir fuera de Granada, no volví a ver a Mariluz. Solo un día cuando celebramos los 25 años de magisterio con todas nuestras profesoras y profesores. No he sabido apenas de ella, algún artículo en el periódico, la presentación de un libro. He estado entregada a la enseñanza activa, responsable, participativa, divertida, reivindicativa. El recuerdo de Mariluz ha estado presente en mi vida de maestra, cuando les explicaba a mis alumnas y alumnos alguna poesía o representábamos con marionetas alguna historia inventada. Recuerdo aquella poesía de Federico Alto Pinar, que les gustaba mucho a los niños, y Mariluz nos decía
que los poetas contaban las mismas cosas que las demás personas, pero de una forma distinta. Lo veían todo con otros ojos. Sus palabras llegaban a nuestro interior y nos conmovían o zarandeaban. Luego, la vida me llevó a implicarme en los temas sociales por la defensa de los derechos humanos y me alegra pensar que aquellas profesoras, tanto Mariluz como Tadea, tan abiertas y maravillosas, me han acompañado. ¿Ya? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, yo hablo fuerte, no pasa nada. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias, Remy, por darme la oportunidad de compartir esta tarde de recuerdos, de cariño y de admiración por Mariluz. Y gracias a vosotras, a ti todavía no te he escuchado, pero para mí es un honor compartir esta mesa con vosotras, con las que he escuchado y con las que me queda por escuchar, porque estoy escuchando cosas fenomenales y eso no es tan fácil. Mirad, Carmen y Loli me han animado a empezar con una confesión que no tenía previsto compartir con vosotros. Y es que cuando yo empecé a estudiar magisterio en el curso 73-74, ¿sí? Bueno, ¿me oía allá arriba? Cuando empecé a estudiar magisterio en el curso 73-74, Ponte así, a lo mejor mirando. yo... Quita el tuyo. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí? Ahora. Estábamos en que cuando yo empecé a estudiar magisterio en el curso 73-74, la confesión es que yo era algo más mayor que mis compañeras y compañeros de curso. Porque después de 13 años de estudio en el seminario claretiano, justo unos meses antes yo había decidido que mi camino y el de la congregación claretiana se separasen. Recién salido de aquel seminario y recién llegado a lo que se llamaba desde el seminario El Mundo, pues a mí me impactaba prácticamente todo lo que yo vivía allí. Y encontré en la normal, en la escuela de profesorado, y encontré en nuestros profesores y profesoras que teníamos, pues unos apoyos sustanciales, fundamentales, para conseguir poner los pies en el suelo y seguir andando fuera de los muros del seminario. Dicha esa confesión, os diré que como tenemos poco tiempo, pues, y sé que me enrollo mucho, pues he preferido escribir unas notas y creo que lo mejor es que os las lea para que no me desperdigue, como decimos en Granada, ¿no? Mira, antes de hablar de la normal, creo que es bueno que haga, como ha hecho antes Carmen, una especie de contextualización de cómo era la normal, cómo era la escuela universitaria del profesorado en el curso 73-74. Como sabéis, los que sois de nuestra edad, que sois casi todos los que estáis aquí, pues España, recién iniciada la década de los 70, era un Estado dictatorial. Era fascismo puro. Era opresión desde el Estado. Y Granada seguía siendo, como lo definió Lorca, la tierra del Chavico, donde se agita la peor burguesía de España. Eso era la Granada que yo me encontré cuando salí del seminario y cuando empecé a estudiar magisterio.
Pero, sin embargo, en Granada, por aquel tiempo, ya había llegado algo, la ola de reivindicación, de lucha obrera, de lucha estudiantil, de paro, de encierro, de huelga, de protesta, de reivindicación de libertad, de democracia, de derechos, contra la tiranía del Estado, contra la falta de derechos, contra la censura, contra la moral pacata del nacionalcatolicismo, contra la cerrazón, contra la asfixia, contra la represión cultural, económica, social, política. Y como aquellos estudios a mí me resultaron bastante llevaderos, pues de vez en cuando me descolgaba de las clases, porque pasaba una manifestación por la Gran Vía, se oía el follín, se veían las pancartas y yo salía a orinar y no volvía. Pero no obstante, a lo que vamos, que es hablar de Mariluz, os diré que en ese momento Mariluz fue para mí, junto con Tadea, junto con Óscar Sáenz, junto con Luis Rico, referencias que, como decía antes, me ayudaron a arraigar en tierra, porque yo venía de los cielos. Yo venía de los cielos. Entonces, ahora me empino, miro un poco hacia atrás, son casi 50 años los que han pasado, y como decía antes, no tengo palabras para agradecer el haberme encontrado con aquellas personas en aquel momento justo de mi vida. Y como decía, para no enrollarme mucho, solamente voy a dar 3 pinceladas de lo que para mí significó Mariluz y aquellos estudios en aquellos estudios de magisterio. La primera pincelada que os voy a dar es física. Es una pincelada física. Mirad, yo os cuento mi experiencia personal y compartida entonces con muchos de las compañeras y compañeros de curso. Lo primero que impresiona de Mariluz es su figura erguida, alta y delgada, siempre vestida de pantalón, con prendas humildes y colores oscuros. A mí nos cruzábamos con cualquier profesor o cualquier profesora mientras esperábamos el cambio de clase y quien me impresionaba era Mariluz. Yo veía a Mariluz venir de frente y yo me impresionaba. Yo me impresionaba porque me llamaba mucho la atención su figura y me llamaba mucho la atención su gesto y me llamaba mucho la atención su mirada. Porque de cerca a todos nos resultaba llamativa su mirada directa, honda, enlutada con una ojera grandísima y de una dureza como herida y como triste. Aquello como era recurrente y era siempre, llamaba la atención y yo me preguntaba qué le pasaría a aquella mujer, qué sería lo que había pasado, que apenas variaba aquel gesto. Y os diré que había algunos, en concreto me acuerdo de una compañera, que nos hablaba de Mariluz porque decía que ella sabía cosas de su vida. Yo la verdad es que le prestaba oídos, pero tampoco le prestaba mucha atención porque las cosas que decía me parecían tremendas. Pero resulta que era verdad. Y nos decía que sabía que la vida de Mariluz era un dolor interminable desde que había nacido, desde que tenía 9 meses y fusilaron a su padre. Que su madre y ella habían estado represaliadas. Que su vida era, como digo, dolor constante. Y que, sin embargo, detrás de su tristeza, detrás de su mirada, detrás de su gesto, detrás de su no obstante su postura siempre erguida, detrás había la fuerza, la enorme fuerza que solamente se crea y crece cuando el dolor es de tal categoría. Mariluz era una persona que para mí traducía, traslucía, daba fuerza, una mujer muy fuerte. Pero, sin embargo, recuerdo, yo nunca escuché a Mariluz levantar la voz, ni dar un grito,
Marilú siempre hablaba sosegada, Marilú siempre hablaba despacio, Marilú siempre hablaba al corazón, Marilú no hablaba a los oídos, Marilú no gritaba, Marilú llovía, Marilú no empapaba. Y, sin embargo, siempre recordaré la nostalgia que empapaba su gesto. Esa era una primera pincelada que os quería dar. La segunda pincelada que quiero dar sobre ella es una pincelada pedagógica. Marilú como educadora. Pues mira, en aquel contexto social tan cerrado y en aquel ambiente tan opresivo, las clases de Marilú a mí me parecían islas de libertad. Eran islas de libertad. Eran islas de humanismo. Eran islas de otra cosa. Eran islas de luz. Eran islas de cielo. Eran islas de aire. Marilú nos transportaba, Marilú nos transmitía, Marilú nos entusiasmaba y de aquella forma tan sui generis, tan peculiar, mezcla de amenidad y sencillez, de hondura, pero nos bebíamos la hondura como quien bebe agua, sin darnos casi cuenta. Pues nos transmitía su profundísimo conocimiento de la literatura, su profundísima sensibilidad, su especial hondura. Y además nos adiestraba de mil maneras en las técnicas con que profundizar en los textos literarios más diversos. Recordaréis, o sabréis, todos sabréis, cómo la Brigada Político-Social tenía infiltrada la universidad y también la Escuela de Magisterio en aquel tiempo, ¿no? Algunos de la Brigada Político-Social los teníamos calados y sabemos quién eran. De vez en cuando los cambiaban y hasta que los descubríamos y nos despistaban, pues estaban ellos haciendo su labor. Pues bien, a nosotros, o por lo menos allí cundió la noticia un par de veces, en un par de ocasiones, de que a Marilú le habían llamado la atención porque leíamos, comentábamos, trabajábamos sobre textos de lo que eran autores prohibidos, de lo que era el listado de autores prohibidos, ¿verdad? Pues, a pesar de las prohibiciones, a pesar de la presión, a pesar de los políticos sociales, pues Marilú nos acercaba textos de Lorca, de Neruda, de Blas de Otero, de Miguel Hernández, de Alberti, de Bertolt Brecht, de Camus, de Saramago, de Celaya, de Orwell, y a la luz de los comentarios tan amenos, tan participados, tan dinámicos sobre aquellos textos, nosotros íbamos descubriéndonos, haciéndonos más profundos, porque Marilú le daba a aquellas actividades de comentarios de textos, le daba una importancia principalísima, porque a través de ella, de esa actividad, era como ella nos transmitía valores humanistas, nos transmitía su visión de la educación, nos transmitía nos enseñaba cómo debíamos o teníamos o habríamos de ser como educadores futuros. No me olvido tampoco, no me quiero olvidar en su labor pedagógica de las tutorías. Eran deliciosas y hablar con Marilú era una alegría. Y algunas veces, os confieso que yo en más de una ocasión fingí dificultades, o fingí problemas, o fingí no tener cómo encontrar una bibliografía, porque lo que quería era ir al despacho y que me diera hora. Para charlar con ella un rato, porque casi lo de menos era el motivo principal por el que iba yo a hacerle la consulta. Todo lo demás era una conversación absolutamente asombrosa, un oleaje en el que yo trataba de empaparme y si estaba allí 10 minutos o un cuarto de hora o 7 minutos o un minuto, llevarme la ola conmigo. En las distancias cortas, Marilú era una persona siempre dispuesta a ayudar, servicial, cercana, afable, respetuosa, abierta y, curiosamente, con aquella mirada que ella tenía, tan honda, tan llena de melancolía, tan penetrante, tan profunda, es que tú le hablabas y ella no te escuchaba con los oídos, te escuchaba con la mirada. Bien, y para no alargarme más, una tercera pincelada de Marilú,
desde una perspectiva ética. Mariluz, humanismo. Mariluz para mí significa, con esta mirada, humanismo y significa coherencia. Como digo, Mariluz entiende y aplica la literatura como ámbito e instrumento educativo, tanto en nuestra propia formación personal como para ser en el futuro mejores educadores, más completos y más capaces. Mariluz hacía eso con la literatura. Cuanto Mariluz nos transmite sobre el ser humano, sobre la vida, la sociedad y la educación, no es un discurso intelectual, más o menos moralizante. Quienes recibimos su magisterio somos partícipes directos de su conciencia ética, coherente con los valores humanistas, de su hondo y activo compromiso ciudadano, de su pasión indestructible por la libertad. Y desde esas raíces, Mariluz nos insiste en que ser educador, como han dicho antes las compañeras, ser educador consiste en facilitarle a cada persona que supere las limitaciones propias y las limitaciones externas que le impiden ser libre o que merman su derecho a la plenitud y su aspiración básica a la felicidad. Educar es contribuir a eliminar barreras para que las personas sean libres y felices. Identificada y defensora con la educación pública, Mariluz nos repite que educar es también educarse constantemente, que ser educador exige perfeccionamiento permanente, que ser educador implica autoexigencia continua y coherencia vital, cotidiana, con los valores en los que creemos y que le proponemos a las personas con quienes o a quienes, para quienes estamos trabajando, que son los valores de verdad, justicia, bondad, igualdad, respeto, fraternidad, belleza y libertad. Por eso, os decía al principio que cuando después de tercero de teología abandoné aquel camino y estudié magisterio, para mí Mariluz fue un faro importante junto con Tadea, junto con Óscar, junto con Luis Rico, para un faro de humanismo, un faro de arraigo, un faro de frescura, un faro de aire, de oxígeno. Y para quienes fuimos sus alumnos hace casi 50 años, y todavía lo sigue siendo, por lo menos para mí, para quienes seguimos caminando en el siglo XXI. Y para terminar, con el permiso de Cristina, pues os voy a leer un poema de mi poemario Peatones y náufragos, que está dedicado a Mariluz. Memoria del olvido. A Mariluz Escribano. Los días se alimentan de nostalgia, de cuanto ya pasó, de cuantos fueron sombras, tactos, olores conocidos, miradas en los ojos, palabras al oído, bocas, sonrisas, besos, oleajes a lo desconocido, caricias dentelladas como el fuego, dolor tras lo perdido, abrazos, despedidas, voces, ecos, siluetas devoradas por la niebla insaciable del camino, pisadas de un retorno sin destino. De lo muerto pervive la memoria. La muerte se alimenta del olvido. Esa es la última, tiene ciertos aspectos negativos. El primero es que estarán cansados, supongo, ¿no? Dice Paqui que no. Y el segundo es que mis compañeros, supongo que le han dicho ya todo y nos vamos a repetir. Pero, en fin, buenas tardes a todas y a todos. Y decirles que es un placer estar aquí hoy. Podría parecer una expresión de simple cortesía. Decirles que es un lujo y un honor
estar aquí hablando de Mariluz, la persona que yo pienso que ha sido maestra de maestros. Es algo más que un lujo y un honor. Me brota y lo siento del corazón como al resto de la mesa, así que Remedios, gracias por haberme metido en este lío. Te agradezco darme la oportunidad de estar aquí y gracias, Cristina. Creo que con Mariluz tenemos una deuda de gratitud. Estar aquí realmente es un acto de justicia, yo diría que es un acto de justicia social y que nos engrandece a todos. Dice José Antonio Marina en su manifiesto del maestro que al homenajear a un maestro estamos ennobleciendo el espacio de nuestra convivencia. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí con Mariluz. Hoy toda la semana, ¿no? Cuando Reme me pidió que hablara de Mariluz, yo de momento le dije que sí. Y pensando después dije, bueno, pero ¿yo qué digo de esta extraordinaria mujer? Y se me ocurre que puedo decir dos cosas. Primero, que debo de hablar de ella como persona, pero claro, me lo han pisado. Y ahora yo quedo aquí como que os voy a aburrir. Como persona era una persona, solo había hablado de lo positivo, era atípica, pero era íntegra y un referente para su alumnado. La prueba es, ya veréis que estamos aquí y más gente que hay detrás. Y luego, el día que yo hablaba por primera vez con Reme, le dije, tenemos que hablar de Mariluz como una maestra de maestros, porque siempre habláis de ella y en estos días como poeta. Pero yo quiero hablar de ella como maestra de maestros. Y con mis humildes palabras espero recordarla y hacer un poco de la justicia social que creo que le debemos. Yo tuve la fortuna de que me diera clases, un poquito más tarde, pero no tampoco mucho más, porque además Cristina hoy me ha dicho, pensaba que eras más joven, y yo, la verdad, Reme, que luego hablaremos, pero bueno, me ha dicho que pensaba que era más joven. Tuve la fortuna de que me diera clases y me la imagino muchas mañanas en esa escuela normal donde también tengo la suerte de trabajar desde hace años, por lo que su imagen me es muy fácil recordarla. La suya y la mía, cuando yo en aquellos años subía con aquella pinta de hipusa por las escaleras, esas majestuosas escaleras blancas que cada mañana yo subo. Ella la subía, ¿os acordáis? Con ese andar pausado y elegante por aquel pasillo. Su presencia imponía su personalidad. Parece que la estoy viendo por ese pasillo a paso solemne, con su poncho. No recuerdo bien si era un abrigo, un poncho o una capa, creo que era un poncho beige, y un pañuelo también lo llevaba anudado, ¿os la estáis imaginando? Anudado al cuello. Y dejaba como una brisa de autoridad por el pasillo. Yo diría de autoritas, ese prestigio, ese respeto y esa confianza que se le reconoce a un líder que es por todos reconocido como tal, ¿no? Nosotros la seguíamos expectantes hasta el Torreón Central, que no era tan bonito como ahora, pero la seguíamos porque siempre cada día era distinto. Ella se inventaba, como habéis dicho bien, pues cosas distintas todos los días. Yo entonces no sabía qué le pasaba a aquella mujer, yo tenía 20 años, pero sí percibía y sentía que esta profesora era distinta. Tenía una visión distinta de la educación, junto a Tadea, y trabajaban de forma distinta. Yo pensaba, pues esta es una mujer atípica, y nosotros disfrutábamos cantidad en su clase. Y solo eso era lo que yo entendía, que aquella persona y aquellas dos personas pues trabajaban como el resto no lo hacía. Luego comprendí más tarde este concepto. Fue en mi último año como maestra en un colegio, una niña de cuarto se acercó a mí y me dijo, maestra, tú no eres normal. Y claro, yo, que soy un poco seria, o por lo menos me tienen por seria, y encima ahora siendo inspectora más, ¿no? Pero tú no eres normal. Y yo, cuando me vio la cara, dijo, supongo, eres atípica. Y yo dije, ¿y eso? Porque yo me acordé de Mariluz. Y yo dije, pues como Mariluz y Tadea, algunos, y dije, pues no está tan mal. Confieso que me sentí reconfortada,
y me dijo: es que tú no haces lo mismo que hacen el resto de los maestros. Loli fue compañera mía en aquellos tiempos, tampoco ella era normal. De todas formas, yo quiero pensar que sigo siendo anormal en todos los puestos que voy desempeñando, porque eso me reconforta. Así me pareceré un poco más a Marilú, que sigo pensando que no era normal. Pero ella era brillante y transmitía un entusiasmo gigantesco por todo lo que hacíamos. Estaba llena de sensibilidad y coherencia, como muy bien han dicho mis compañeros de mesa. Era una mujer muy fuerte, o al menos lo aparentaba, pero dura, y yo diría que era tierna por dentro. Yo tenía pocos años, pero lo percibía así. Pero era un poco rara, ¿verdad? Fijaros, no impartía solo asignaturas. Yo he ido al pueblo. Yo era una niña de pueblo, he ido al pueblo y he cogido el plan de estudios, fijaros que amarillo, y los apuntes de Marilú, y en el plan de estudios pone geografía, historia, didáctica de no sé qué, estadística, geometría. A mí me dio prácticas de expresión lingüística. Era una asignatura rara la que eligió Marilú, ¿no? No sé si la jefatura del departamento se la dio o ella la eligió. En estos días hablaba con alguna compañera para que lo que yo dijera aquí no fuera solo una visión mía. Y me ha resumido Eva en algunas pinceladas. Me decía, era rigurosa en su tarea, comprometida socialmente, transmitía mucha energía, estricta, abstraída, original, distinta. No imponía pensamientos o ideas, pero te hacía pararte a pensar. Supo encauzar la rabia y la pena de su vida personal en lucha por el cambio, con energía y sin rencor, pero eso lo supimos después. Ella no lo transmitía en las clases y hacía que te gustara la lengua castellana. Me decía, aunque Tadea era más sosegada, y me hace hincapié, palabra que le gustaba mucho a las dos. Y cuando ayer la llamo y le digo, pero explícame sosegada, ¿qué digo yo allí? Dice, sosegada, muy despacito la tienes que decir, porque así era, con tonos de voz, el sonido y la musicalidad de cada palabra había que escucharla. Supongo que por eso me dice una maestra hace 3 días, en un colegio mío de referencia de la costa, me dice, se llama Estrella Lara, fue de la promoción 83, 84, 85, y me dice, mi hermana también estudió después con Marilú, y repetíamos una frase en casa, y la repetimos y nos reímos. Fijaros, todavía Marilú dando la lata por ahí en las casas. Yo no lo voy a leer tan bien como ella me lo redactó. La frase era el pozo. Qué palabra tan honda, tan profunda, tan verdinegra. Era de Marilú. Estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que me realizaba mi amiga Eva, que era una persona íntegra, con lo difícil que es ser en este mundo íntegro y aún mantenerse. Íntegra y fiel a tus principios, uniendo lo que yo llamo la ética y la estética. Y ella lo era. Durante años le seguí posteriormente los escritos en el periódico, en defensa, ya sabéis, de la ciudad y de un montón de causas como mujer reverde y comprometida, luchando por una Granada bella, verde y respetada culturalmente por su patrimonio histórico, con un alto nivel de compromiso social y humano, y ahí están sus escritos. Y como maestra de maestros, que también me lo han pisado, hablaré de 3 aspectos que yo considero que son importantes en ella y que están recogidos en un único paradigma que muy bien podría ir en cascada, que es su concepto de educación, su concepto de futuros maestros y maestras y lo que ella entendía por el proceso de enseñanza y aprendizaje o de currículum, que irían todos en uno. ¿Qué creo yo que entendía ella por educación? Fijaros que no estoy hablando de ahora, que no os voy a decir de cuántos años hace atrás, pero era hace muchos años. Un poco menos, pero hace mucho. Creo que pensaba que por la forma en cómo actuaba, que la educación debe ser algo integral,
global, creo que dice Remy. Estoy segura que tenía sus propias ideas pedagógicas y ahora sé que eran las de la institución libre de enseñanza, cuando ya he profundizado en los estudios. La idea era despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general. No se limitaba, como el resto del profesorado, a una lección magistral, como reiteradamente hemos dicho, y luego un examen. Todavía esto se hace en algunos centros. Nos hacía reflexionar. Y eso era un cambio de paradigma al existente en aquel momento, y casi ahora. Y no sé si era eso lo que pensaba su claustro o su departamento. No sé si todos pensaban igual que ella y Tadea. No hablábamos de lengua y de literatura. Quizá por eso yo descubrí Granada, su patrimonio histórico y su cultura. Hablábamos de la ciudad, del Realejo, del Carmen de los Mártires, del Triunfo, de la Quinta, de la Casa de Ganivet, del Molino de Ganivet, del Carmen de los Rodríguez Acosta, y nos invitaba a visitarlo, a observarlo y a disfrutarlo. Porque recordemos, yo era una niña de pueblo y veníamos las niñas de pueblo, esas niñas que su padre y su madre inicialmente tanto empeño pusieron en que, fijaros, una niña de pueblo que ha llegado inspectora, que no es gran cosa, pero que algo ha aprendido. Supongo que Mariluz pondría un pilar. Había más personas importantes en nuestra vida, pero ella pondría un pilar. Yo sabía que existía la Alhambra, subíamos con mi madre hasta, cuando veníamos de papeleo, hasta donde está la figura de Ganivet, pero nada más. Y fijaros todo lo que descubrí. La Quinta se estaba cayendo. Y yo vivía en la avenida de Cervantes y las amigas del piso hicimos que el guarda, aún cayéndose por la culpa de Mariluz, que ella vivía un poco más arriba, nos enseñara la Quinta. Y así descubrimos pues, cantidades de sitios de Granada que ella nos hacía disimuladamente, creo, descubrir. Yo estoy convencida, como ella, que la formación debe ser integral, holística y permanente. Y transmitía a su alumnado dos palabras que yo uso con mucha frecuencia en mis correos pastelosos a los centros y a los directores, que es ilusión y pasión. Y creo que las mantenemos muchas de las personas que estamos en la mesa y algunas de las que estáis ahí sentadas. Veo un grupo de alumnados y ahora me voy a referir a vosotros. Sois quizás las personas más jóvenes de aquí y a ver si dejamos también nosotros. María Ángel, perdona, nos quedan porque hay otros, pero... Voy al concepto de... Sí, me quedan... Pues yo creo que habría que ir... Vale, reduzco un poquito. Voy al concepto de futuros maestros y maestras, que venía de su concepto de educación y que muy bien Remedios Sánchez nos dice que el maestro debe ser dice de ella que pensaba que el maestro debe ser un referente ético, un modelo con una excepcional generosidad, dedicación y habilidad para que sean capaces de extraer lo mejor de nuestra alma y convertirlo en una forma de vida. Voy a ir resumiendo un poquito. Cita Remedios que el magisterio, siempre me decía, es un sacerdocio laico. Efectivamente, es una tarea que implica una dedicación plena y sin horario, que constriñan un entusiasmo absoluto por transmitir verdades insondables, tan las ganas de ser parte de la transformación del mundo. Fijaros que, como diríamos ahora, qué perfil competencial del docente tenía Mariluz ya en aquel tiempo. Además, tenía clara la importancia del saber hacer. Fue la única que hizo posible implementar alguna actividad práctica y nos puso en situación con una finalidad propedéutica vinculada con la lectura y la escritura, que luego tanta falta nos hizo cuando nos dejaron solos en una clase. Yo tengo por aquí los apuntes de Mariluz, fijaros que amarillos están. Cometí la imprudencia de comerme alguna tilde y ella en rojo, como la rodea, ¿no? He ido estos días al pueblo a traérmelo. Jugábamos con el lenguaje, fijaros, yo escribí trabajos sobre la Casa de los Tiros, la Casa Museo Manuel de Falla, pero hay aspectos que nos mandaba a trabajar como por qué las personas necesitan saber hablar y escribir correctamente, importancia de tener una biblioteca propia
y enseñanza de la lengua en los distintos niveles educativos. He visto en la sala a una compañera de trabajo y supongo que esto, que hace tantos años, en este papiro amarillo, le resultará incluso familiar. Esto estoy segura que yo con aquellos años no lo escribí y que lo dictó Mariluz. Enseñanza de la lengua en los distintos niveles educativos. Los objetivos que traza el MES, esto lo redactó Mariluz, estoy segura, en la enseñanza de la lengua son bastante aceptables. Lo que no es tan aceptable son los libros de texto que él mismo aprueba y el modo de presentarlo al maestro. Respecto a los libros de texto, cabe decir que la terminología, pero resumo y dice, la forma en que actualmente se concibe, esto no es de hoy, la forma en que actualmente se concibe la enseñanza de la lengua debe recibir fuertes críticas, debería pasar de ese modo pasivo, teórico, que tiene al activo, práctico y preparar al niño para la vida, pero no llevarlo de teoría, no llenarlo de teoría en la vida. Yo creo que es totalmente actual. Corto. Sin ningún... Por último, reduzco. He dicho que empleaba metodologías activas con mucha creatividad, pasión e ilusión, enseñando a amar lo que hacemos y enseñamos, y traía dos referencias de los programas renovados de entonces que se limitaban a que enseñáramos gramática y contenidos puros y duros, con lo que actualmente dicen las órdenes últimas de currículum de 15 de enero del 2021, totalmente actuales, tanto de primaria, secundaria como bachillerato, donde usa casi las palabras textuales de Mariluz, metodologías activas, personas críticas, reflexivas y demás. Para terminar, solo deciros, traía un escrito, pero en fin se lo dejaré a Reme, de una docente de los años 2005-2006, de un centro mío, que cómo reconoce la labor de Mariluz y el trabajo que se hace parecido a lo que estamos diciendo. Yo solo quiero dejaros dos reflexiones, dos preguntas para que la reflexión individual. ¿Estaba o no estaba Mariluz adelantándose a los tiempos o es que tenía otra idea pedagógica? ¿Ha modelado y ha dejado en nosotros algo? Y como yo estoy convencida que somos el resultado, simplemente somos lo que hemos ido aprendiendo y quedándonos en nosotros, todo lo positivo de las personas que han pasado por nuestra vida. Y espero que seamos un trocito de Mariluz, de lo bueno que nos dejó en nosotros. Gracias por esa escucha atenta y gracias por permitirme estar aquí hoy. Y gracias, Mariluz, donde estés, por haber dejado de que estemos un tiempo contigo y formando parte de tu vida. Gracias. Muchas gracias, María.